En Perspectiva presenta La Mesa TIC. Una hora para discutir a fondo las últimas tendencias en tecnologías de la información y la comunicación, los cambios que plantean en la vida cotidiana y la producción, y el potencial de ese sector en la actividad económica nacional. La Mesa TIC es un auspicio de Bantotal, Quanam, Netgate, SICFE, Facturación Electrónica en Serio, Quantic Group, más de 40 años al frente de la tecnología, y Fenicio, la solución de e-commerce para retailers líder del mercado. En la actualidad, cada vez más aspectos de la vida cotidiana se resuelven de manera digital. Abrir una cuenta bancaria, firmar un contrato, acceder a un servicio público o realizar trámites gubernamentales. Frente a este escenario, ¿cómo se hace para demostrar quién se es y de forma segura, confiable en el mundo digital? La identidad digital responde a esta necesidad. Es el conjunto de datos y credenciales que permiten reconocer a una persona o empresa en entornos virtuales, funcionando con una versión electrónica de la identidad física. Uruguay ya tiene bases sólidas. Existe un marco legal que reconoce el documento electrónico y la firma electrónica, una infraestructura nacional de clave pública y plataformas como TuID con más de 1 millón de usuarios. Pero el sistema tiene por delante también unos cuantos desafíos y además seguramente los oyentes todavía tienen muchas dudas y preguntas, como quedaba planteado desde hoy temprano cuando presentamos el tema. Así que para profundizar en todo esto, hoy nuestra Mesa TIC justamente abordará este asunto, la identidad digital. Voy a presentarles a quienes nos acompañan. Raúl Lamas, gerente de Arquitectura de Soluciones de ID Digital y certificación en interfase. Raúl es ingeniero electricista con especialidad en telecomunicaciones, profesor de gestión de seguridad de la información. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días a todos, igualmente. También nos acompaña nuevamente Ana Karina Lucero, que es referente en ciberseguridad de la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Es magíster en ciberseguridad. Ana Karina, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. ¿Todo bien? Muy buenos días, muchas gracias, muy bien. Y saludamos a distancia, en este caso, porque está en México, a Reinaldo de la Fuente también, quien ya nos ha acompañado en la Mesa TIC. Reinaldo es ingeniero de sistemas, director de consultoría y socio en Datasec, empresa de consultoría y auditoría en el área de seguridad informática. Reinaldo, bienvenido también, un gusto saludarte a distancia. Buen día, un gusto estar con ustedes. Bueno, empiezo con algo así bien sencillo y así se los pido que lo planteen en términos sencillos. ¿Qué es la identidad digital? ¿Cómo la definirían? ¿Me quedo con esa? Dale. Yo diría la identidad digital, para apelar a una definición sencilla, es la forma que tiene una persona de ser reconocida en el mundo digital y probar quién es. Si nos movemos le damos un poquito más de tecnicismo, sí, podríamos decir que es una representación única y verificable en el mundo digital de la persona física. Y esa representación única utiliza dos componentes. En cualquier tecnología que utilicemos están presentes, que son los atributos de identidad y las credenciales de verificación. Esa abstracción que recién mencionaba, bajándolo a tierra, tenemos el ejemplo que todos conocemos, con el que estamos súper familiarizados, el usuario y password. El usuario es un atributo de identificación y la palabra clave, el password, es una credencial de verificación. Perfecto. Yo creo que introducidos estos dos conceptos de atributo de identificación y credencial de verificación, quiero dejar planteadas dos preguntas que en la mesa me parece que nos van a ayudar mucho a lo largo de esta charla. Uno, el atributo de identificación, usuario, por ejemplo. Enseguida nos preguntamos qué certeza tenemos, qué confianza podemos tener en a qué persona representa. Y la credencial de verificación, como la password, también yo creo que inmediatamente nos preguntamos qué certeza tenemos que por conocer algo, solamente por conocer algo como la clave, controlamos la identidad digital de ese usuario. Yo creo que las respuestas a estas dos preguntas
vamos a conversar bastante de eso, supongo, en el desarrollo de la charla. Me encantó así como disparador esta definición de Raúl. Ana y Reinaldo, a ver, ¿agregarían algo? Sí, capaz que para agregar, está muy bien la descripción que hizo Raúl y la que hiciste tú también al inicio de lo que es una identificación digital. Hay muchas identificaciones digitales, ¿no? O distintos tipos. Y básicamente, como bien explicaba Raúl, el tema de identificar, es decir, qué atributo, o sea, quién es esa persona, ¿no? Hay instrumentos para validar, ¿no? Que se le dice autenticar. Y después también, cuando hablamos del entorno de acceder a sistemas, ¿no? O acceder a servicios digitales, también es a qué podemos acceder, a qué estamos autorizados, ¿no? Que en función de esa identidad y esa autorización que tengamos, qué son las cosas que podemos hacer dentro de ese sistema. Eso también creo que como información adicional puede también servir al que nos está escuchando. Perfecto. Reinaldo, ¿vos agregarías algo? Yo lo que sumaría es, creo que tenemos que separar un poquito el concepto de identidad digital y tal vez identificación digital o medios de identificación y autenticación digital. En los hechos, todas las personas tenemos una identidad, obviamente, y también una identidad digital que es una extensión de nuestra persona en el mundo digital. Entonces, hoy todos o muchas personas tienen cuentas de Instagram, cuentas en redes sociales. Eso es parte de su identidad digital y lo importante es cuidar esa identidad digital. Cuando hablamos del robo de identidad es porque alguien de alguna manera se hace pasar por nosotros en el mundo digital. Entonces, bueno, para simplificarse un poco también a la gente, bueno, esto es algo que tenemos que cuidar, nuestra identidad en el mundo digital, que es una extensión, en definitiva, de nuestra persona en ese mundo y es algo que nos permite también operar en una cantidad de servicios, para lo cual usamos herramientas, ¿no? Como, bueno, obviamente, como decía Raúl, nuestro usuario, nuestra contraseña, otros mecanismos de identificar y autenticar de forma más robusta. Pero al margen de esas herramientas, si no las tenemos, igual tenemos una identidad digital que tenemos que cuidar. Pero ahí, ¿qué sería esa otra parte de la identidad digital a la que hace referencia? No, o sea, a lo que ves, todas las personas que tienen una cuenta hoy en el mundo digital, que tienen de vuelta una cuenta, es decir, para simplificarlo de alguna manera, mi cuenta de WhatsApp, mi cuenta de Instagram, es parte de mi identidad digital. Perfecto. ¿No? El problema es cómo demostramos de forma robusta y cómo cuidamos de forma robusta que somos nosotros, ¿no? Y que no es otro que se está haciendo pasar por nosotros en el mundo digital. Mira, hoy cuando hicimos la pregunta, entonces, nosotros, para los oyentes, a ver si sabían que era la identidad digital, si tenían una identidad digital, ahí, a partir de tu definición o tu explicación, todos van a decir, bueno, sí, yo tengo entonces, ¿no? Todos tenemos identidad digital, ¿no? Si pensamos en eso, en el usuario de WhatsApp, en el correo electrónico, ¿no? Y cómo accedemos a él, en si hacemos e ingresamos a nuestro banco y manejamos nuestras cuentas a través de pagos electrónicos por el banco. Pero ¿qué más? O sea, ¿por qué es importante hoy tener una identidad digital? Yo creo, Romino, siguiendo el camino que planteaba Reinaldo y por el que tú ibas, todos tenemos una identidad digital. De hecho, ya lo mencionamos varias veces, pero tenemos varias. Porque la representación de nuestra persona física en el mundo digital, Reinaldo explicitó varios ejemplos, tenemos múltiples identidades digitales. Eso es un punto interesante. A efectos de afinar la charla, y me parece ir a donde hay más jugo, creo que cuando la identidad digital se empieza a convertir en algo más crítico, creo que cuando buscamos que sea un puente entre la representación de una persona física ilegal en el mundo digital. Cuando ilegal. Exacto, gracias. Cuando buscamos tener un nivel de certeza conocido de que la persona que está haciendo transacciones en el mundo en línea o digital es quien dice ser, porque necesitamos algo vinculante, necesitamos responsabilidad sobre esas operaciones. Entonces, tenemos muchas identidades, pero allí donde se vuelve más desafiante y más exigente lo que necesitan los actores en esa transacción para tener confianza de que el interlocutor es quien dicen ser, que no se van a repudiar las operaciones y que entonces nos transformamos digitalmente con seguridad. Yo agregaría también ahí que
justamente tenemos distintos tipos de identidades, un poco complementando lo que decía Reinaldo, lo que dice Raúl. Tenemos identidades más globales, que capaz que es un poco el foco, y en función de también las preguntas recibidas, ¿no? Las globales que nos permiten hacer cosas quizás como de pronto como ciudadanos, por poner un ejemplo, a nivel estatal. También tenemos las identidades que se manejan a la interna de organizaciones, ¿no? Claro. Esas identidades de organizaciones que prestan determinados servicios, y yo me tengo que identificar, pero no con una identificación global, sino propia o dentro de un entorno controlado de adentro de una organización. Que eso también exige... Pone un ejemplo, a ver, ¿en qué estás pensando? Estoy trabajando dentro de una organización y me dan un usuario y una contraseña para ingresar a distintos servicios, pero puertas adentro de la organización de distintos sistemas. Eso también son identidades, eso también tiene consideraciones de ciberseguridad o de protección de esa información y esas identidades, pero bueno, no son de tipo más globales como lo que las consultas que venían de los oyentes en cuanto a por ejemplo, trámites o... Ahí está. Hay un punto clave en esto que es, bueno, trámites públicos, trámites del Estado. Si vamos a eso, ¿hoy en qué se utilizan? ¿Y qué organismos públicos nos exigen o nos facilitan que tengamos una identidad digital a los efectos de ahorrarnos, no sé, ir a sacar un número? Pienso en la cédula, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Bueno, creo que Uruguay, lo decías al principio, tiene un sistema consolidado y maduro desde el 2018 en identidad digital, con sus políticas de identidad digital, con atributos para que la identidad digital sea equivalente a la presencialidad en la ejecución de un trámite digital. Y tenemos una capilaridad, un nivel de uso relevante en el Estado, porque tenemos más de 2.100 trámites en línea disponible para los uruguayos. Con 2.100 trámites en línea se pueden hacer desde en organismos públicos. Estoy hablando de memoria de mi última visión de ese indicador en GUBUI. Más de 500.000 de uruguayos, no sé si personas distintas o algunos repetidos, pero un número relevante que interactúan con el sistema periódicamente. O sea, en el Estado definitivamente hay una capilaridad muy fuerte. Dos ejemplos icónicos me parece que son BPS y la Dirección General Impositiva, que han adoptado, cuando yo puedo usar una identidad digital, y acá no sé si voy a confundir, pero que tiene un nivel de confianza de que me representa correctamente, que es un nivel de confianza nivel 3 para ir a la reglamentación estrictamente, sin haber previamente haber realizado un registro en la DGI, ya puedo ingresar a hacer trámites del nivel más alto. O sea, prácticamente, supongo, no sé si decir todo, es una generalización riesgosa, pero prácticamente todo lo que necesitaba antes hacer el mostrador. PPS es algo equivalente. Creo que ahí hay avances muy significativos. Perfecto. A ver, Reinaldo, ¿querés agregar algo en este sentido? No, a ver, perfecto. Creo que ya lo mencionaba Raúl y Ana, es decir, en definitiva, hoy en la cantidad de trámites que podemos hacer, y lo importante, como dice Raúl, es separar. Hay distintos tipos de trámites que podemos hacer con distintos grados de fortaleza en cómo nos identificamos y verificamos que somos quien decimos ser, ¿no? Es decir, acá lo importante es cómo demuestro que soy quien digo ser, ¿no? Es decir, yo digo ser Reinaldo de la Fuente, voy a hacer un trámite en línea y hay distintas opciones para autenticarme, para demostrar que realmente soy Reinaldo de la Fuente. Y es lo que cuenta Raúl con el grado de fortaleza, el nivel 1, nivel 2, nivel 3, que según el trámite yo lo puedo hacer o debo hacerlo con mayor grado de fortaleza. Hay lo que hablamos de lo que es la ley de firma digital en el Uruguay. O sea, en el Uruguay la firma digital está equiparada a lo que es la firma hológrafa. Se equivale también a lo que es la firma digital avanzada, equivale a lo que es una certificación de escribano público. Entonces, bueno, ahí hay la importancia de tener esta identificación digital y poder usarla y tenerla disponible para hacer una cantidad de trámites nos puede simplificar mucho la vida. Si bien hay a veces actores que no, tal vez, hay una diferencia a veces entre el mundo legal y lo que es el mundo práctico. A veces hay abogados que siguen esperando tener la firma tradicional, ¿no? Es decir, a veces hay que actualizar procesos y personas a lo que es la legislación vigente. Bien, ahí vamos a un punto que es clave, ¿no? Esos distintos pasos a los que hacen referencia, ¿no? Porque uno puede hacer desde un trámite sencillo de simplemente, bueno, que te pidan ingresar usuario y contraseña, ¿no? Y después ahí me voy a olvidar de la contraseña seguramente y demás, pero
nada, un trámite X que no requiera mayor complejidad. Pero después hay distintos grados de dificultad, decían ustedes, o distintos grados de seguridad que se requiere para que efectivamente estar seguros de que la persona que digo ser soy, ¿no? Vayamos a eso. A ver, primero, ¿cómo se crea la identidad digital? O en esto de que tenemos muchas identidades digitales. A ver, pongamos un ejemplo concreto de cómo paso a tener una identidad digital. Si quiero utilizarla con el BPS, si quiero utilizarla con la DGI, si quiero ir a sacarme la cédula. Bueno, por ejemplo, el usuario Bubuy, conocido de esa forma, ¿no? Que tiene, como ya explicaban, los 3 niveles de seguridad. Para hacerlo bien sencillo, de ustedes me corrigen si me estoy equivocando en algo, pero el nivel 1 es el autorregistro, o sea, me registro en esa plataforma para tener esa identificación digital con usuario y contraseña. Me va a pedir una confirmación por correo electrónico, y probablemente activar un segundo factor, que eso es algo que se va a solicitar. Ahí ya, pero decís, ese registro ya implica con la cédula, pero me pide que lo verifique en mi correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Ahí tiene ya un primer pasito de... Un primer pasito ya de control. De control. Ahí está. Con eso podemos hacer determinados tipos de trámites y algunos no vamos a poder hacer. En algunos vamos a poder o vamos a tener que requerir ir a un nivel 2, donde en el nivel 2 se nos va a requerir o ir presencialmente a un punto de atención ciudadana o a través de una firma electrónica con la cédula, autenticarnos y darle un poquito más de nivel a esa cuenta que tenemos, a esa identificación. Y el nivel 3 ya es directamente con la cédula o con las identificaciones que pueden ser de Habitat o de Antel, de tu ID, para ya otro tipo de trámites que amerita o que está equiparado lo que haya que hacer o el trámite en sí a estar ahí presencialmente, ¿no? En ese ente o realizar determinadas firmas. Ahí está. Cosas. Ahí. ¿Quiénes son proveedores hoy en día de identidad digital? A ver, porque tenemos varias opciones, la cédula de identidad, primero que nada, o sea, la DNIC, ¿no? Todos los ciudadanos tenemos una... La Dirección Nacional de Identificación Civil, que a partir de que tenemos cédula electrónica, la cédula con chip. Correcto. Estoy seguro que muchos no tienen ni idea de qué implica ese chip que tenemos. Ahora lo explicamos, son 2 chips que hay, es un chip con contacto y sin contacto. El que estamos hablando del tema de la identificación, esto con firma. Cuando hablamos de firma es justamente poner en uno de los chips en una cajita, digamos, en un lector para poder hacer la firma. Ahora después, si querés, explicamos un poco más. Y después tenemos los otros proveedores, ¿no? Que son similar, o sea, también va a certificar que una persona física es quien dice ser, que son Habitat y Antel, Habitat con ID digital y Antel con tu ID. Yo creo, Romina, es importante que esto que profundizó Ana es aquello de el atributo de identidad, cómo lo relaciono con la persona física. En el nivel más alto de certeza, explicábamos que el trámite tiene que ser presencial en una oficina especializada, y además tengo que, además de presentar mi documento, firmar un acuerdo de términos y condiciones, tengo que probar con la biometría dactilar, con mi huella dactilar, que soy el dueño de esa identidad. Y eso lo va utilizando también los servicios de la cédula electrónica o la base de datos de huellas de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Pero hay otra coordenada en este problema, que es, una vez que cumplí en el nivel más alto de identificación o registro, va a llegar la hora de usar esa identidad para entrar a DGI. Entonces, allí tengo que también tener un nivel alto de probar que sigo siendo el dueño de esa identidad. Y ahí entra el nivel 3 de prueba, de cómo yo atestiguo, cómo verifico que soy quien decía ser, y el nivel más alto, hoy en la legislación de Uruguay, requiere utilizar una aplicación móvil que con tecnología de certificados digitales, para resumirlo, requiriéndonos el conocimiento de un PIN o involucrar nuestra biometría, nos permite hacer esa demostración. O sea que es un mecanismo de autenticación. E introduzco otro concepto que es el de factores múltiples, cuando no uso solamente un elemento para probar que soy quien digo ser, sino que uso varios. Generalmente algo que sé, algo que tengo o algo que soy. Acá se involucra algo que tengo, que es el celular y una clave privada que está ahí adentro, más algo que sé, el PIN, o algo que soy, que sería
rasgos faciales o dactilares o el que corresponda. Aclaración nada más que el uso de las aplicaciones en celulares para dos de los prestadores, pero el tema de la cédula, Totalmente. digamos, es con... A ver, ahí está, pongamos ejemplo, porque el tema es complejo. Exacto. Y seguro que si no los oyentes se pierden porque dicen, pará, Claro. yo para hacer el trámite y para hacer la declaración jurada en la DGI, ¿qué es lo que tengo a esta altura? Cuando quiero reservar la cédula, ¿qué es lo que tengo entonces? Cuando quiero reservar el número del pasaporte, ¿qué es lo que tengo? ¿Por qué a veces tengo que ir al hábitat? ¿Por qué a veces tengo que ingresar a la página de oficial de gu.uy, ¿no? A ver, ¿podemos explicar eso? Yo te puedo explicar si querés lo de la cédula, Dale. que capaz que es algo que ha costado un poco la adopción, ¿no? Por el hecho de que tenés que, para poder utilizarla cuando se precisa ese nivel tan alto, ¿no? Por ejemplo, para entrar lo que dijimos, vamos a entrar al BPS o vamos a entrar a DGI. Para entrar, para loguearme, ya para hacer determinado trámite con ese nivel alto, digamos, de confianza de que yo soy quien digo que soy, necesito poner esa cédula en un aparatito, ¿sí? Que ese aparatito va a leer de ese chip, ¿no? Va a leer determinada información del certificado. El sistema me va a pedir, esto lo voy a explicar lo más sencillo posible, el sistema al cual yo voy a intentar autenticarme me va a hacer un pequeño desafío. Entonces me va a mandar un pedacito de información y yo voy a tener que firmar eso con mi cédula para que el sistema Pero para hacer sepa. qué tipo de trámite, por ejemplo. Entrar, por ejemplo, a hacer trámites con RUT, por ejemplo, no sé, yo tengo una empresa unipersonal y necesito ver alguna cosa, alguna declaración, un boleto de pago o alguna cosa similar. ¿Pero dónde voy a poner el chip entonces ese? Tengo un aparatito conectado Sí. a mi computadora, ese aparatito funciona con un driver, un programita que se baja, ¿sí? Si es necesario, y voy a necesitar meter la cédula en ese aparatito para poderme, por ejemplo, loguearme. ¿Cuánta ¿Ah? gente está usando eso? Bueno, no tengo ese No. dato, yo lo uso. ¿Lo usás? A ver, Lo uso Reinaldo. bastante. Reinaldo. No, a ver, yo creo que para sí, aquí hay un aspecto importante. Todo este mundo de la identidad digital, en principio, nace con el objetivo de simplificarnos un poquito la vida. El problema es si lo ha logrado o no. Exacto, ese es el desafío. El Uruguay fue bastante pionero con lo que es la cédula de identidad, con lo que es el chip criptográfico que tiene ahí nuestra identidad digital y que lo podríamos usar para hacer una cantidad de trámites. El problema es que el mundo cambió rápidamente. Esto se pensó en un mundo más estático, que teníamos una computadora en casa, que podíamos tener un lector, y nació el mundo móvil, ¿no? Entonces hoy todos tenemos cédula, todos tenemos un PIN que nos preguntaron al final del trámite. Muchísima gente no se lo acuerda. No se lo acuerda. A mí me lo pidieron recientemente para sacar el pasaporte de mi hija y dije, ¿cómo un PIN con la cédula? Jamás. Yo di un PIN o puse un PIN. Y sí. Exacto, ese PIN en definitiva es el mecanismo que de alguna manera uno cuando pone la cédula le pide el PIN y ahí se hace el acto de firmar que está explicando Ana para identificarme y autenticarme digitalmente. El problema es que el mundo cambió muy rápidamente y nadie tiene lector y mucha gente no tiene computadora, entonces tenemos la cédula pero no tenemos cómo usarla. Ahí nace este otro mundo, que es el mundo que hoy mencionábamos de ID digital de Habitat, de TuID de Antel, que es una forma similar de verificar mi identidad de una forma muy robusta, pero sin la necesidad de tener un lector. Correcto. Lo que tengo que hacer es previamente haber ido a un hábitat y ahí sí haber llevado mi cédula y ahí sí haberme identificado y autenticado, pero de alguna manera luego no tengo que ir físicamente más a ningún lado. Con la app que tengo en el celular, puedo hacer ese trámite. Acá un tema importante es que depende obviamente del trámite el grado de fortaleza que se necesita. Esto es como, bueno, ¿qué cosa voy a hacer? Por ejemplo, si yo quiero sacar todos los uruguayos muchas veces necesitamos sacar la partida de nacimiento de nuestros hijos, ¿no? Vamos a viajar, queremos sacar la partida. Bueno, ahí el trámite es bastante simple, no nos pide un grado de fortaleza muy importante de identificar, porque miles de uruguayos lo tienen que hacer, entonces de alguna manera el trámite está simplificado. Uno dice que tiene tal cédula, que va a ser el trámite de su hijo, que es tal cédula, y el trámite se inicia, ¿no? No necesita, es decir, el Estado ahí no nos pide que verifiquemos de forma robusta nuestra identidad. Distinto es otro trámite mucho más sensible, de una manera, que es como si, bueno, como si fuera a comprar una casa, voy a comprar un auto, lo que sea. Es un contrato que requiere otro tipo de verificar la identidad, que en el mundo físico llamaríamos un escribano. Bueno, ahí el trámite nos pide este otro grado de fortaleza, que es poco lo que estaba mencionando Ana. Bueno, tenemos la cédula, tenemos que tener el lector, o tengo una cuenta en TuID o en ID digital, y ahí la tengo que usar. Pero no siempre la usamos. Depende un poquito, obviamente, del trámite. Del trámite que haya atrás. Que haya atrás, exacto. Perfecto. ¿Y en el caso de los bancos?
En el caso de los bancos, es interesante la pregunta y voy a retomar desde el nivel de adopción que tienen estos sistemas de identidad digital y firma en general. Porque decíamos, el Estado, muy buen nivel de adopción, pero no es la situación no es igual en el mercado privado. Un ejemplo en particular, creo que la industria financiera o el sector financiero en general, sobre el uso de los mecanismos de identidad digital fuerte de la política uruguaya, desde mi punto de vista tiene poca adopción. Creo que hay una observación de la evolución de esto, de cómo se consolida, para estar atentos a ver qué se puede incorporar. Y algo similar pasa con un servicio fundamental que es la firma digital, muy vinculada al tema de identidad digital, porque para tener una firma digital, por ejemplo, en los servicios que dan Habitat Viantel, que es un servicio de firma digital avanzada, en el que ellos custodian de manera remota la clave de firma, es absolutamente primordial que yo me identifique en los niveles más altos de confianza, porque nada más ni nada menos voy a utilizar esa clave de firma para desencadenar la firma de un contrato, un acuerdo, términos y condiciones, etc. Entonces son dos servicios que van absolutamente vinculados, son simbióticos, un nivel de identificación muy fuerte y autenticación muy fuerte con el uso de la firma. Y la firma, desde el punto de vista de adopción, tiene ejemplos múltiples de éxito. En Uruguay creo que la facturación electrónica es el ícono de éxito de aplicación de firma digital en el país. Tiene muchos años de uso, pero desde mi punto de vista creo que vamos a ver a corto y mediano plazo, una expansión del uso de la firma digital electrónica simple y avanzada, que nos va a desafiar a buscar mecanismos nuevos de identificación y también de firma. Uh-huh. Pero ahí entonces hay algo clave, que es entonces la firma digital dentro del proceso de identificación digital. Sí, claro. ¿En qué punto, cómo se relacionan y se unen? Bueno, por ejemplo, cuando hablábamos del tema, para decirlo más simplemente, de los temas de los certificados, ¿no? Por ejemplo, vamos al ejemplo de la cédula. ¿Cómo yo, a partir de un certificado que está dentro de un chip, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver eso con la firma digital? Bueno, porque es un tema también, para explicar, es complejo, ¿no? Pero es un tema de criptografía, ¿no? O sea, acá nosotros, esto funciona de esta manera. Nosotros, dentro de ese certificado, por simplificar, existen, digamos, dos claves, la pública y la privada. Con la privada yo puedo firmar. Eso está dentro del certificado, ¿no? Entonces, con la pública yo puedo verificar, o un tercero verifica que yo soy quien digo ser y que firmé con esa privada. Entonces, hoy cuando decía Raúl, bueno, nosotros tenemos firma electrónica avanzada en Uruguay por la ley 18600, ¿qué significa avanzada? Porque hay firma simple también y firma electrónica avanzada. Bueno, que esa firma se genera a partir de un certificado emitido que se llama reconocido por prestadores acreditados ante un organismo gubernamental como es la UCE, que está dentro de lo que es la órbita de AGESIC. Entonces, ¿cuál es la relación entre uno y otro? Bueno, el certificado, digamos que es como el instrumento, ¿no? Y la firma es como que el mecanismo, estamos hablando de autenticarnos, ¿tá? Ante un sistema. Pero también si firmamos un documento, firmamos un contrato, también usamos ese certificado para firmar un contrato. Bueno, un poco lo que explicaba Raúl, va a tener la validez, ¿no? Y como decía Reinaldo, de la firma manuscrita. ¿Y cómo hago yo mi firma digital, por ejemplo? ¿Cómo paso a tener a partir de mañana la firma digital? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que obtener de alguna manera, utilizar un certificado que me permita hacer esa firma. Si estamos hablando de firma electrónica avanzada, y ahí volvemos un poco a los mecanismos que hay hoy en Uruguay. Podemos usar la cédula, que tiene las limitantes que explicaba Reinaldo, o podemos ir por los prestadores de lo que se llama firma en la nube, por decir de alguna manera, o con custodia centralizada, que explicaba Raúl, que es que yo no tengo la clave privada para poder firmar, sino que la va a tener el prestador, y esos prestadores están certificados y auditados, uh-huh. ¿Verdad? Y ¿cuáles son esos prestadores hoy en día? Hoy es Habitat, ¿sí? Y es para lo que es persona física, y también tu ID, y está el correo también, que hace el correo que da servicio de firma digital también, ¿no? Utilizando un dispositivo criptográfico análogo al de la cédula. Servicios de firma digital avanzada con custodia remota, los dos prestadores de servicio de confianza son Habitat Viantel. Exacto.
Y bueno, sí, Romina, perdón, Sí, si puedo aportar desde sí. aquí. Es decir, para toda la audiencia, hay una página web que es firma.gov.uy, claro. a la cual, que es una firma del Estado, un sitio del Estado, de la Administración, perdón, en la cual cualquier persona puede ir y si quiere firmar un documento digitalmente, firmar un contrato, firmar algún otro, lo puede usar. Y ahí vemos las distintas opciones de los distintos prestadores que existen en el Uruguay, usando la cédula, usando tu ID o usando ID digital de hábito. Digo, por si a nivel práctico Perfecto. alguien necesita hacer un acto de firmar digitalmente, ya existen una cantidad de herramientas. Sí, eso está muy bueno, Reinaldo, porque el rol de Gubui, muy acertadamente, ha sido consolidar todos los mecanismos disponibles para autenticarse y para hacer firma digitalmente en esa plataforma Gubui, de manera que el ciudadano, entrando a un solo sitio, tiene presentadas el conjunto de alternativas sin necesidad de tener que tener presente cuál es la dirección o el punto de acceso preciso de cada uno. Para dar un ejemplo de eso, por ejemplo, que hablábamos hoy de DGI, si tú entras en la página de DGI y querés entrar con, digamos, este nivel de confianza, te va a redirigir a una página. Cuando entras a la parte de servicios en línea, pinchás donde haya que entrar para hacer el trámite, por decir de alguna manera, y autenticarse con ese nivel, y nos redirige a una página justamente de Google donde elegimos cuál de los mecanismos que hoy están todos integrados con el cual queremos seguir haciendo ese ingreso. Ese portal es súper relevante, que además tiene muchísimo foco en lograr la interoperabilidad transnacional de la identidad digital uruguaya y del Mercosur. Por ejemplo, permite que un brasilero con identidad digital en Brasil pueda hacer trámites en Uruguay utilizando esa misma identidad, sobre lo que tenemos reciprocidad además. Hoy se puede, o sea, hoy es posible. Hoy se puede. Si hablábamos de que, bueno, nos preguntamos qué nivel de capilaridad hemos logrado con la identidad uruguaya, hablar esto de transnacionalidad nos queda un poco ajeno, pero está ahí. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con ese punto. A ver, ¿qué tan... o por ejemplo, utilizando un término que está muy en boga, la usabilidad, ¿qué tan práctico es esto para hacer que un servicio público como puede ser esto, ¿no? O por lo menos que sea demandado por todo el mundo, bueno, efectivamente todo el mundo lo pueda contratar, ¿no? Todo el mundo pueda tener su firma digital, todo el mundo pueda tener su identidad digital y facilitar un montón de trámites entonces a partir de ir por esa vía, ya no hacer la fila física. Y también, ¿qué pasa con la seguridad? ¿No? Porque estimo que en un momento como este de tanto ciberdelito, tanto ciberestafa, bueno, más de un oyente debe decir, otra cosa más para preocuparme voy creciendo en identidades digitales y en pasos que doy en ese sentido, bueno, también termino siendo un poco más vulnerable. Enseguida venimos con eso. Fenicio e-commerce, la solución de comercio electrónico para retailers más elegida en Uruguay. Sin desarrollo de software y con soporte directo, te ayuda a vender más y mejor. Conoce más en fenicio.io. Para nosotros, Digital Branding. Para vos, Chino Básico. En N Empresarial impulsamos a empresas a desarrollar su plataforma de e-commerce. ¿Te ayudamos? Entra en n.com.uy o envíanos un WhatsApp al 2712-6666. N Empresarial, la solución integral de NetGate para mejorar la presencia digital y aumentar las ventas online de tu empresa. SICFE, facturación electrónica en serio. Visítanos en sicfe.uy. Enseguida continuamos en la mesa TIC, hoy dedicada a la identidad digital. La mesa TIC de En Perspectiva es un auspicio de Bantotal, Quanam, NetGate, SICFE, facturación electrónica en serio, Quantic Group, más de 40 años al frente de la tecnología, y Fenicio, la solución de e-commerce para retailers líder del mercado. La identidad digital se ha vuelto clave para la vida cotidiana, desde firmar un contrato hasta acceder a servicios públicos, todo pasa por lo digital. ¿Qué es la identidad digital? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su importancia? Bueno, de eso estamos conversando en esta nueva edición de la Mesa TIC
con Reinaldo de la Fuente, ingeniero de sistemas, director de consultoría y socio en Datasec, con Ana Karina Lucero, referente de ciberseguridad en la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, y con Raúl Lamas, gerente de arquitectura de soluciones en ID Digital y certificaciones de interfase. Miren, voy con algún mensaje, ¿no? ¿Qué temita este? Si a mí, que tengo ciertos estudios, manejo medio de internet, se me hace difícil moverme en identidad digital, ¿qué pasa con la mayoría de la población con carencias de acceso, manejo de internet, etcétera? Me está resultando tremendamente confuso qué es lo que hago o no puedo hacer con mi identidad digital. A ver, ¿cómo le aportan algo de claridad o capaz que con algún ejemplo, ¿no? Que siempre vale la pena. A ver. Bueno, ¿puedo dar algún ejemplo Dale. más mundano o más sencillo Sí. de entender? Por ejemplo, antes de que existiera todo esto, por ejemplo, estamos trabajando en una empresa y necesitamos, no sé, un cliente nos pide firmar contrato o nos compra un servicio, hay que firmar un contrato, por ejemplo, ¿no? Antes lo típico era firmar en papel, ¿correcto? Después, cuando empezamos ya un poquito más en el mundo digital, ¿no? Bueno, firmamos en papel y capaz, che, me lo podés escanear y me lo pasás escaneado, firmado. Bueno, ahí puede haber consideraciones de seguridad muy importantes, de si eso es verídico o no es verídico, bueno. Y después del tipo de contrato que estamos haciendo, ¿no? Entonces, cuando pasamos al mundo digital, por ejemplo, podemos ahora, con todas estas herramientas que hemos ido mencionando en este rato, podemos evitar hacer esa firma, ¿no? En papel y proceder haciendo una firma digital que va a tener el mismo valor, según nuestra ley, ¿no? Que la firma manuscrita, ¿sí? Tiene el mismo valor. Entonces eso es facilita un montón porque evita la presencialidad, el trasiego de papel, el almacenamiento de ese papel, etcétera. Sí, pero para eso vos tuviste que ir a hacer ese otro trámite que me implicó, decir, a partir de ahora voy a firmar ese contrato digital, como voy a firmar ese con Ana Karina, voy a firmar después otro con Raúl, otro con Reinaldo, pero primero implica un trámite. Primero implica un trámite, a menos que obviamente tengamos la cédula, que también la cédula implicó un trámite, porque yo en algún momento me fui a sacar la cédula a alguna dependencia de la DENIC y ahí me validaron la identidad, ¿no? Lo valida Ministerio del Interior. Ahora, si voy por cualquiera de los otros dos canales, también, cuando voy a pedir ese certificado que me va a permitir firmar digitalmente, existe lo que mencionó hace un rato Raúl, de que hay que hacer una validación en persona, ¿no? Para poder otorgar, pero se hace una sola vez y después ya lo puedo empezar a utilizar en el mundo digital N veces. Reinaldo creo que iba a agregar algo, a ver. No, siguiendo un poco lo que decía Ana, es decir, para lo que decía, la gente hasta ayer me iba a comprar una moto, iba a hacer un trámite, tenía que firmar un contrato, yo presento mi cédula física y firmo, y alguien coteja de que mi firma sea parecida a la que tengo en la cédula, ¿no? Ese tipo de trámites que todos hicimos en la vida, el mundo de la identidad digital lo que buscaba es simplificar, como comentaba Ana, ese tipo de trámites sin tener que ir, Tú hoy, Romina, preguntabas el mundo de los bancos, ¿no? Yo voy a abrir una cuenta en un banco, tengo que ir, hay un formulario, tenía que firmar 25 hojas. En muchos países existen los bancos 100% digitales, es decir, que la gente nunca fue físicamente a una oficina a abrir una cuenta, lo hizo todo 100% digital, firmando esos contratos de forma digital. Entonces, como decíamos, estos son herramientas que nos permitirían hacer una cantidad de cosas de una forma más práctica. El tema es lo que tú decías, la herramienta que hoy tenemos gratuita a todos es la cédula, que tiene una identidad digital. El problema que tiene es que tenemos que tener un lector. En otros países, la identificación digital a nivel nacional está en el celular. En vez de darme una cédula física, me dan una cédula digital que está en mi celular. Eso en el Uruguay no lo tenemos. Lo que tenemos es tu ID y ID digital, que de alguna manera es algo parecido, brindado por proveedores que nos dan esa herramienta. ¿Hay que hacer un trámite previo? Sí, pero la potencialidad de simplificarnos, el tener que no ir nunca más a hacer muchos trámites más físicos, sino poder hacerlos 100% digitalmente. Esa es la potencialidad, el beneficio potencial que esto tiene para todas las personas. Naturalmente, hay personas que firman un contrato una vez cada 10 años, claro, y tal vez no necesitan esto todos los días, y hay otros profesionales o otro tipo de personas que hacen muchos más trámites de este tipo, que lo cual obviamente tiene mucho más valor esto para ese tipo de transacciones, ¿no? Complementando ese punto, Romina,
los trámites de los dos proveedores de servicio de confianza de identidad, Antel y Habitat, son gratuitos. O sea, tenemos tres mecanismos de identidad digital avanzada gratuitos: la cédula, el servicio de identidad digital de Habitat y de Antel, que nos permiten, utilizando el móvil, representar nuestra identidad en ese símil de la cédula en el móvil que mencionaba Reinaldo. Sin Son embargo, gratuitos porque hay algunos oyentes que hacen notar el costo, lo que le salió, por ejemplo, la autenticidad en Habitat. Otros trámites. Creo que el desafío que nos hacían los oyentes antes de un llamado a simplificar la exposición es un punto tan clave en el nivel de adopción de todo esto que no quiero perderlo de vista. Pero como proveedor de servicio de confianza, además del servicio de identidad, Habitat es un proveedor de servicio de emisión de certificados, en particular del de persona jurídica. Ese certificado tiene un costo que seguramente es al que se refiere el oyente. Bien. Si fuera solamente a tramitar su identidad digital, no tiene costo y contaría con una herramienta en el móvil para identificarse y autenticarse también sin cargo, por lo menos hasta la fecha de hoy. Pero ahí no quiero dejarlo del desafío del oyente, porque esta complejidad que involuntariamente por ejemplo, me puede haber pasado en complicar la explicación, está en la clave de que no hemos superado niveles de adopción básicos. Bueno, mira, hay varios mensajes que van por ahí. ¿Cómo si yo, no? Vuelvo al que leía recién. Yo entiendo, tengo una formación básica y manejo internet para un montón de cosas. Esto me resulta complicado. ¿Cómo hacemos para pensar en algo que sea mucho más universal? Recojamos ese guante. A ver. Y si la realidad de hoy es que en cada interacción digital, en cada servicio que el usuario accede, la foto de hoy, no digo que si podría ser mejor o no, la foto de hoy es que al usuario le presentamos métodos diversos para registrarse en el servicio. Tiene que llenar un formulario con su nombre, número de cédula, se le manda mail, etc. Para autenticarse es diverso y depende de cada empresa. Una utiliza algo que nos mandan por SMS, algo que nos mandan por correo, con distintos mecanismos de recuperación de esa identidad si la pierdo. El usuario creo que tiene un derecho y mucha razón al reclamar, bueno, tengo que hacer un curso antes de ser un ciudadano en el mundo digital. Y el aprendizaje es que de eso habría que salir. De hecho, si tomáramos un poco de perspectiva sobre la situación de identidades digitales en Europa, que desde el punto de vista de regulación creo que es un faro a seguir, se están preguntando lo mismo y están dando respuestas en un sistema nuevo que está en pruebas desde el 2023, con un horizonte de fin de 2026 usarse con todo, en el que se busca un símil de cédula en el móvil con la experiencia, con el 100% de la experiencia, porque nos preguntamos, recién Ana relataba cómo obtengo la cédula electrónica, y aprovechan el chip, nos dan una facilidad de firma, pero podríamos preguntarnos, ¿y por qué no me fui de ahí con una identidad digital pronta? Si ya hice un servicio de registro y verificación de mi identidad profundo, porque me tomaron huellas en un lugar más que especializado, donde se intervinieron mis antecedentes judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente alguien se está preguntando ahora, yo me tendría que ir de ahí con una identidad digital, tal vez en el móvil, y tener la experiencia completa de la cédula en el móvil y pronto para usarla en los servicios sin otro registro adicional. Pero además no perdamos de vista otro aspecto que es central para la adopción generalizada de estos servicios, que es, hablamos mucho de la identidad digital y asociada a la cédula, que sin duda es el elemento catalizador, el elemento central. Pero en nuestra identidad hay otros aspectos, porque hay gente que los atributos que le interesa de nosotros son diferentes, como en la libreta de conducir, como en el certificado de estudios, el certificado de ingreso a mi empresa. Entonces, no solo tengo que resolver el problema de la cédula, pero tengo que generar un ecosistema que le permita a todos los actores que emiten atributos de una persona, cédula de conducir, que dice si puedo manejar camiones, coches o no, si lo tengo que hacer con lentes o sin lentes, si me revocaron la cédula. Ahora, con el tema puntos, tengo que generar un ecosistema que esa libreta también esté en el móvil
se pueda usar de manera online y la pueda usar también de manera presencial cuando un inspector me la pide. Entonces, ahí tenemos un desafío porque estaríamos generando una sola identidad digital con una sola forma de uso para múltiples servicios. Con la esperanza. Ese es el desafío que tenemos como país del CIS y en cuanto a la usabilidad. Con la esperanza de que algo más sencillo lo puedo usar para todo y chau. Con la esperanza de que esa mejora de usabilidad y de experiencia, primero de mejore o aumente la confianza digital de un sistema que ya es bueno, pero que lo mejore por la capacidad, ganando transparencia en comunicándole al usuario qué entidades se está manejando. Y consolidándole una cantidad de servicios más que son parte de su identidad, no solo para usar múltiples servicios, sino también devolviéndole al ciudadano el control soberano de sus datos, porque el aspecto, además de la seguridad, de la identidad, el aspecto de protección de datos personales, yo creo que por razones evidentes va tomando una relevancia mayor y mayor con el pasaje del tiempo. Entonces, darle al usuario el control de sus datos y bajar el riesgo de bases de datos enormes que concentran mucha cantidad de información con un riesgo alto de pérdida de esos datos, ¿no? Ahí hay un punto clave, ¿no? ¿Quién tiene acceso a mi identidad digital y qué puede hacer con ella hoy? Y en un mundo donde estamos escuchando tanto sobre lo que decía yo, el cibercrimen, las ciberestafas, ¿no? Los ciberdelitos, ¿no es delicado también seguir yendo por ese camino? A ver. Bueno, ¿quiénes tienen la identidad? Depende de lo que estemos hablando. Por ejemplo, si hablamos de la cédula, eso está contenido, lo tengo yo, o sea, el portador de la cédula, más ese PIN que vos mencionabas hoy para poder usar, para poder firmar o para poder acceder a esa información que es privada dentro de lo que es el chip, uno de los chips. Eso lo tiene cada ciudadano, lo tengo yo, lo tenés vos, lo tiene Raúl, lo tiene cada uno. Pero la Dirección Nacional de Identificación Civil tiene esa información sensible de mi huella. No, claro, ¿no? Sin duda. Bueno, Dirección Nacional de Identificación Civil tiene todos los datos que ya conocemos de todos los ciudadanos y con los cuales te pueden emitir sin duda los documentos oficiales nacionales. Por supuesto, esa información siempre estuvo, no es algo nuevo, pero a lo que voy es relacionado al tema de la firma. Evidentemente ellos te van a generar toda a través de su plataforma, toda la parte técnica para que vos puedas tener eso adentro del aparatito. Y después, lo mismo, toda la información en los prestadores que mencionaba Raúl, de similares características, porque obviamente lo que hay que tener en cuenta es que esos prestadores son acreditados, ¿no? También Dirección Nacional de Identificación Civil pasan procesos exhaustivos, ¿no? de temas, por ejemplo, de auditorías para lo que son los prestadores, están regulados, ¿no? Hay mecanismos para proteger toda esa información, que evidentemente no existe seguridad 100%, ¿no? Pero digo, existen medidas preventivas para proteger ese tipo de información. Reinaldo, no sé si... Dale. Sí, ahí lo que quiero separar un poquito es lo que es el mundo de todos nuestros datos personales, de lo que es que hay una cantidad de actores, una cantidad de organizaciones, una cantidad de empresas públicas y privadas que tienen una cantidad de datos personales de los uruguayos que son parte, digamos, de nuestra identidad digital en un concepto amplio. Correcto. Digamos, de la palabra, ¿no? Por otro lado está todo esto que venimos hablando de nuestra identificación digital a los efectos de hacer cierto tipo de trámites especiales. Después está todos nuestros datos personales que están digitalmente disponibles en una cantidad de actores y que hoy vemos que muchas veces se fugan, se exponen. ¿Cuál es el riesgo, obviamente, para todas las personas? Es que, bueno, que todos esos datos puedan ser utilizados de una u otra forma para hacerse pasar por nosotros ante ciertas situaciones. Eso no les va a permitir firmar digitalmente un trámite público o abrir una cuenta en el banco o hacer una compraventa digitalmente porque obtuvieron mi dato de cédula o dónde vivo o si tenía una cuenta en tal o cual banco, o etcétera, etcétera. Esos son escenarios diferentes porque a veces un poco mezclamos un poquito todo. Sin duda que hay un escenario de preocupación por la cantidad de incidentes que están habiendo, pero poquito tenemos que separar una cosa de la otra. Lo importante acá es que las organizaciones y las empresas privadas y los organismos públicos
tienen que implementar mecanismos robustos, y eso creo que es lo importante acá de la identidad digital bien implementada y robusta, tienen que implementar mecanismos robustos para verificar la identidad de las personas, porque lamentablemente si el mecanismo no es robusto, como hoy hay disponible tanta información de nosotros, si yo le pregunto, si yo voy a hacer un trámite contigo, Romina, y viene otra persona y digo, dígame su cédula. Tu cédula, Romina, capaz que es muy fácil de obtener. Sí. Es un dato público en el Uruguay, el número de cédula, para entenderse conceptualmente. La cédula de todos los políticos uruguayos y todas las autoridades uruguayas está publicada, es un dato público. O sea, la cédula no puede ser un mecanismo para hacer un trámite que con eso verificar la identidad de la persona. Tengo que tener algo más profundo, y eso creo que es acá lo importante de la identidad digital como herramienta, estas herramientas que estamos hablando, de ID digital, de tu ID, de la cédula, para verificar de forma robusta la identidad, que en este punto, digamos, de escenario de riesgo que vemos, de todo esto que está pasando, no es un problema, es una solución que tenemos que ver cómo implementamos y se implemente de forma más masiva. Vos lo ves como decís como una solución, no como un problema, no tenemos que temerle lo que lo que es la identidad digital robusta, ¿no? Esto que nos explica Raúl de una forma muy clara, de lo que es la cédula bien utilizada con el chip criptográfico, con el PIN. ¿No han habido vulneraciones en este tipo de cuestiones de una identidad digital robusta en los trámites en donde se ha efectivamente, donde esos que requieren mayor complejidad, que tengo que ir primero a un lugar a verificar que soy yo y después a partir de eso recién hace que se hayan dado menos casos que en otros trámites más sencillos donde pongo mi identidad digital? Yo creo que personalmente no conozco evidencia de que el mecanismo seguro de identificarse utilizando los servicios de Antel, los servicios de Habitat, los servicios con la cédula electrónica hayan sido vulnerados. O sea, tienen un nivel de seguridad que los despega respecto a donde están colocadas la abundancia de evidencias de sustitución de identidad asociadas, por ejemplo, al engaño, a la estafa regular que aparece, que se ha trasladado del mundo físico al mundo digital, porque el crimen ha acompañado de la dinámica de los usuarios. Acompañando a eso, ¿cuántas víctimas hay de que por vía del engaño han entregado su clave o su acceso a un sistema bancario, sistema de salud, etcétera? Pero la identidad digital, como es la privacidad del dato, tenemos por delante un desafío que es, hoy el control de la privacidad, el control de la seguridad se apoya esencialmente en las empresas a las que nos autenticamos porque dan un servicio digital, y el marco regulatorio y el Estado que dice, bueno, ¿cómo se hace eso de manera segura? Sí, coincido. Hay un momento, estamos en una situación de oportunidades de tecnología, de cambios de gobierno y regulación que nos pueden permitir acompañar al usuario en esa adopción generalizada que tiene del móvil para que en su billetera, para decirlo, billetero monedero, pueda concentrar sus credenciales de autenticación con un nivel de seguridad muy alto, que como dice Romina, es el nudo gordiano del problema. Cómo yo llevo al ambiente más hostil que tiene el usuario, que es su móvil, a un nivel de seguridad aceptable. Con toda la expectativa de que al simplificar la usabilidad, porque va a ser un único mecanismo para todo, yo pueda disparar la adopción. SICFE, facturación electrónica en serio. Visítanos en sicfe.uy. Para nosotros, Digital Branding. Para vos, Chino Básico. En N Empresarial impulsamos a empresas a desarrollar su plataforma de e-commerce. ¿Te ayudamos? Entra en n.com.uy o envíanos un WhatsApp al 2712-6666. N Empresarial, la solución integral de NetGate para mejorar la presencia digital y aumentar las ventas online de tu empresa. Fenicio e-commerce, la solución de comercio electrónico para retailers más elegida en Uruguay. Sin desarrollo de software y con soporte directo, te ayuda a vender más y mejor. Conoce más en fenicio.io. Enseguida continuamos en esta mesa TIC hablando de identidad digital. La mesa TIC de En Perspectiva es un auspicio de Bantotal, Cuanam,
NetGate, SICFE, facturación electrónica en serio, Quantic Group, más de 40 años al frente de la tecnología, y Fenicio, la solución de e-commerce para retailers líder del mercado. Seguimos en esta mesa TIC hablando en esta oportunidad de identidad digital. Ya nos quedan pocos minutos y para cerrar, algo que hablábamos ahora en la pausa, ¿no? Un aspecto importante tiene que ver con la educación digital. Hay varios oyentes que hacen ese comentario respecto a, bueno, qué difícil que me resulta esto, más pensando en que esto sea adoptado de forma general, ¿no? Que todo el mundo efectivamente tenga acceso a este tipo de identidades y certificaciones digitales. Creo que para cerrar querían ir por ahí, ¿no? Algún comentario de algunas de las dificultades que todavía hoy existen que hace que esto sea algo restrictivo todavía, que no todo el mundo esté familiarizado, que muchos profesionales incluso no quieran dar ese paso. Estaba de por medio por ejemplo, los escribanos. ¿Qué tan ávidos están de que efectivamente se vaya por este camino y no necesiten ver y constatar físicamente una firma, por ejemplo? A ver. Es que, dale, Reinaldo. En algún aspecto esto los sustituye, es decir, porque en definitiva la firma digital avanzada equivale a una certificación con escribano público, ¿no? Entonces eso por un lado, estoy pensando en voz alta, es un tema no menor. Por otro lado, sí, yo creo que destacaba decir el problema de educación. Tenemos un problema de educación digital, ¿no? Es decir, en el Uruguay tenemos una cantidad de herramientas, una cantidad de medios, pero vemos que muchas personas demoran en la adopción, demoran en la comprensión. Hoy hablábamos de, muchas veces la gente ya se queja de que tenga que cambiar la contraseña o que la contraseña sea compleja o entender bien la importancia de mantenerla de forma segura, ni que hablar de otros segundos factores que hablaba hoy Raúl, ¿no? Un token, mandarnos un PIN, etcétera, etcétera. Esto obviamente es otro grado de complejidad, que también un tema que me parece no menor es, esto no es necesariamente algo del día a día de todas las personas, ¿no? Es decir, esto creo que es importante, como yo decía, bueno, yo no me compro un auto todos los días, claro. Es decir, y tal vez no tengo que firmar un contrato todos los días, entonces no necesariamente todos necesitamos hacer esto todos los días, pero lo importante es saber que tenemos la herramienta, tenemos disponible estas soluciones y que en definitiva tienen un propósito que es simplificar muchas cosas. El problema es que para que se logre maximizar ese beneficio potencial que todo esto tiene, tenemos que resolver otra cantidad de cosas, que son procesos de los organismos, procesos de las personas y educar a muchísimos actores. Sí, ahí también eso que decís, ¿no? La cultura digital de los propios organismos públicos también es un punto clave, ¿no? Raúl, ¿vos por dónde querías cerrar? Yo creo que al fin del día debe haber hay un consenso generalizado que es interesante aumentar las oportunidades para los ciudadanos, para las personas en general, de utilizar servicios digitales y hacer transacciones digitales. Como decía Reinaldo, no todos los días estamos enfrentados a estos niveles de seguridad de la identidad. Sin embargo, me animaría a pensar que debe parecerse mucho a una actividad cotidiana que compramos en línea, que hacemos una reserva, porque los servicios en línea están asociados a los trámites, pero están asociados también a nuestra vida cotidiana, al placer, a la diversión, etc. Entonces es buena cosa unificar la forma de identificarnos, porque tal vez yo para comprar un ticket al cine seguramente no necesito una identidad avanzada, pero tengo un medio de pago involucrado, que no me va a gustar que me sustituyan la identidad y tengan acceso a ese medio de pago en mi lugar. Entonces, si el desafío, me pregunto, si pudiera tener una identidad avanzada para todos los servicios y cuidar ese tipo de cosas, es interesante. El desafío, Romina, es el que planteaban los oyentes. Tengo que simplificar la usabilidad, tengo que comunicar algo con mayor eficacia y apalancarlo en un nivel de educación digital que seguramente sea más profundo que el que tenemos ahora. Yo coincido con lo que menciona Raúl y lo que mencionaba Reinaldo en cuanto a que, necesitamos mejorar, sí, la educación digital
la educación en ciberseguridad también, para también aprender a conocer qué es lo que tenemos en nuestras manos en cuanto a las identidades, particularmente en este tema, ¿no? En cuanto a las identidades digitales. Como mencionaba hoy, al principio hay muchas hoy identidades digitales, hoy nos enfocamos más bien en las que son de tipo global, en las que son de tipo que nos permite hacer determinados trámites, por ejemplo, a nivel estatal. También hay otras y bueno, tenemos que aprender qué son, cómo funcionan, por lo menos las básicas, ¿no? Qué son, cómo funcionan, cómo las debemos proteger. Y bueno, es eso, mejorar también en las empresas y en los organismos, digo, empresas privadas y organismos públicos, también para fomentar esto, ¿no? Por ejemplo, hace un ratito en el corte hablábamos de la fotocopia, o sea, muchas veces hay trámites que a veces nos piden, bueno, y esto, y fotocopia de la cédula electrónica. Son temas que nos tenemos que plantear o nos tenemos que cuestionar, a ver si no podemos usar el mecanismo electrónico en vez de generar, porque eso es un ejemplo muy sí, muy ustedes básico, decían, ¿no? por ejemplo, creo que los tres coincidían en lo que implicó la cédula digital, la cédula con el chip, que quedó de manifiesto en esta charla. Claro. Nadie en general tiene idea de qué implicaba, qué potencialidad tenía, y esto, por ejemplo, de que tuviera un PIN, ¿no? Yo lo manifestaba desde mi testimonio personal y propio, pero ahí, por ejemplo, decían, es un punto, ¿no? Es un punto a conocer, es un punto de seguridad también, ¿no? El tema de para qué sirve ese PIN. Pero hoy en día si uno va a sacar la cédula no te dicen, ¿no? No te dicen, o sea, a partir de esto, a ver... Es una pena porque de vuelta el Uruguay fue pionero en la región en el uso de esa tecnología, en poner disponible esta herramienta para todos los uruguayos, pero el problema es que en paralelo no se construyó otra cantidad de aspectos, que es, como decíamos, educar a las personas, educar a los propios funcionarios de la Dirección Nacional de Investigación Civil que te dan la cédula y te piden el PIN y no te explican de todo. Y en muchos aspectos en ese momento tampoco estaban tantos trámites en línea disponibles para usar ese beneficio. Pero la verdad que en ese sentido el Uruguay fue pionero, es decir, en tener esa herramienta. El problema es que lamentablemente no se le pudo sacar jugo porque otras cosas no estaban, ¿no? Esto a veces es como, bueno, claro, tenemos la Ferrari, pero la autopista todavía no la tenemos lleno de pozos. Entonces en algunas cosas, bueno, como todo a veces, no se implementó todo lo que era necesario para sacarle jugo a esto. Reinaldo de la Fuente, Ana Karina Lucero, Raúl Lamas, gracias a los tres, gracias por lo menos este primer abordaje. Ustedes decían, hay muchas mesas más para hacer de identidad digital, ¿no? Poniendo el foco en cada uno seguramente de los temas que fueron apareciendo. Así que gracias y retomamos el contacto en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias a todos. ustedes. Un gusto, muchas gracias. La Mesa TIC de En Perspectiva fue un auspicio de Bantotal, QANAM, NetGate, SICFE, facturación electrónica en serio, Quantic Group, más de 40 años al frente de la tecnología, y Fenicio, la solución de e-commerce para retailers líder del mercado.